desarrollar la justicia de Dios. Nosotros, hermanos, somos llamados para vivir al nivel de Dios. Salmo 82:6 dice que no dije que vosotros sois dioses. Juan 10:35, Juan 10:34 también nos dice que nosotros somos como Dios. Otra escritura que nos respalda en eso, Génesis 1:26, somos imagen y semejanza de Dios. Toda autoridad en la tierra y en el cielo nos fue entregada a nosotros. Tenemos un gran respaldo en la palabra de Dios, con la claridad de que nosotros no solamente tenemos, sino que debemos de funcionar como Dios en la tierra. Eso lo tenemos que poner en nuestra mente. Padre, te doy gracias en esta mañana por este segundo servicio. Te doy gracias por tu palabra que es revelada. Te doy gracias por el entendimiento, el conocimiento. Y te doy gracias, Señor, por permitirme ministrar a persona, a este pueblo tuyo, a este pueblo que tú compraste con tu sangre. Es un privilegio, Señor, predicarles y traerles tu palabra, esta palabra del reino. Te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir, desarrollar la justicia de Dios. Desarrollar la justicia de Dios. Vamos a ir a este tema y vamos a ir a Génesis, la primera escritura que está en Génesis 15. Quiero que me acompañes ahí y veamos algo interesante, algo poderoso, porque nos vamos a dar cuenta que Dios solamente ve. Todos tenemos boca, podemos hablar, podemos decir Dios te amo, podemos orarle a Dios, pero Dios está más interesado en lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Jesús nos dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Y nosotros no tenemos que estar dentro de esa categoría, que nuestro corazón esté lejos de Dios, sino que nosotros tenemos que creer a Dios. Pablo en Romanos 10 nos dice, con la boca confiesas, pero con el corazón crees. Dios, hermanos, vayámonos con esto esta mañana. Dios siempre va a ver tu corazón. Amén. Amén. Tú puedes decir, yo puedo decir, te amo Dios, yo soy perfecto, yo soy recto, Señor, te amo Dios, tú sabes cuánto te amo, pero Él sabe mi corazón. Él conoce mi corazón. Y sabía el corazón de Abraham cuando Dios le llamó a Abraham, así como Dios le llamó a Abraham en Génesis 12, así Dios te llamó a ti y a mí cuando nos llamaron para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y una vez que Dios te escogió y te llamó, cuando nosotros nacimos de nuevo, esto es lo que tiene que haber en nuestro corazón: credulidad. Y Dios, cuando hay credulidad en tu corazón, Dios empieza a dialogar contigo, a conversar contigo, a traer la justicia de Él en ti. Por eso tenemos que aprender a desarrollar la justicia de Dios. Y los llevó, verso 5 de Génesis 15, y los llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le habló a Abraham. Nosotros, de acuerdo como está la escritura, vemos inmediatamente en el verso 6. Pero no tenemos que, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que decía, no leas de carrerita, lee pausado. ¿No te dijeron a ti eso en la escuela? Amén. La Biblia no se tiene que leer de carrerita tampoco. Tienes que meditarlo. Amén. En el verso 5, Dios le habló a Abraham y le mostró grandes cosas. Lo que Abraham hizo es lo que tenemos que hacer tú y yo. Amén.
Una vez que Dios te habla, pon en tu corazón, pon en tu mente y visualiza lo que Dios te dice. Amén. Ay, gracias, Señor. Sí. Eso es lo que sucedió en el verso 5. Le dijo, ve las estrellas, las puedes contar. Y le dijo, así será. Pero nota, Abraham no dijo nada. Solamente escuchó la voz de Dios. Nosotros queremos escuchar de Dios y a veces queremos interrumpir a Dios. Aquí estamos viendo que Abraham no lo interrumpió. Abraham se quedó pensando, se quedó meditando, como tú y yo tenemos que meditar en todas las grandes cosas que Dios ya hizo, que Dios ya te dio. Visualiza, Gracias, Señor. Gracias. medita en lo que Dios te dio. Amén. Gracias. En el verso 6 vemos que en ese tiempo que Abraham meditó en esa palabra, Abraham logró poner credulidad en su corazón. La meditación en la palabra de Dios tiene que hacer que tú desarrolles justicia en tu corazón. Y no solamente desarrolles justicia, sino que también desarrolles credulidad. En el verso 6 dice, y creyó a Jehová. ¿Quién le creyó a Jehová? Abraham. Ahí puedes tú poner tu nombre, yo le creo a Jehová. Amén. Si Él dijo que yo soy próspero en esta tierra y Él desea que yo prospere, yo le creo a Él. Amén. Amén. Si Él dice que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, yo le creo a Él. Si Él dice que yo no le tengo temor a las malas noticias, yo le creo a Él. Amén. Si Él dice que Él tomó mis enfermedades y mis dolencias, yo le creo a Él. Amén. Si Él dice que yo y mi descendencia somos bendecidos, yo le creo a Él. Si Él dice que los cielos le pertenecen a Él, pero la tierra me pertenece a mí, yo le creo a Él. Aleluya. Nuestro Señor. Amén. Y cuando nosotros ponemos un espíritu de credulidad en nuestro corazón, Dios mira lo que dice, y creyó a Jehová. ¿A quién le tienes que creer? A Jehová, Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios te lo va a tomar por justicia. Cuando tú le crees a Dios, no importa que no me creas a mí, créele a Dios. Amén. Porque cuando tú le crees a Dios, Dios te lo toma como justicia. En otras palabras, cuando tú le crees a Dios, Dios te ve como la persona más justa en la tierra. Por creerle a Él. Amén. Porque si dice, Él llevó mis pecados, Él llevó mis debilidades. Pero en otro lugar escuchaste, es que somos pecadores, salvo por gracia. Es que yo soy pecador y todos los días peco. Eres cristiano, estás declarando que pecas. Estás haciendo a Dios injusto. Y tú eres injusto y por ser injusto no recibes de Dios. Amén. Pero cuando dices, Él llevó mis pecados, Padre, gracias. Isaías 1:18 dice, aunque tus pecados fueran rojos, aunque tus pecados fueran verdes, aunque tus pecados fueran negros, yo los hago blancos. Yo tengo que creer, Amén. porque si no creo, no soy justo delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Desarrolla la justicia. ¿Qué hace un corazón cuando desarrolla la justicia? Cuando tú desarrollas la justicia de Dios por creerle a Dios, estamos viendo que la justicia solamente se desarrolla cuando tú le crees a Dios. Amén. Una vez que ya desarrolla la justicia, ¿a cuánto les gusta conversar con Dios? Amén. Pero a veces no escuchas de Dios, así de que no estás conversando tú solo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. A mí me gusta conversar con Dios. Pero si Dios ve incredulidad en mi corazón, Él no va a hablar conmigo. Se va a quedar callado. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pero si yo abro mi corazón, como lo hizo Abraham, y yo le creo a Dios, Él comienza a hablar conmigo. Gracias, Señor. Amén. Por ejemplo, haz una conversación con Dios y dile, Señor, ¿por qué este COVID-19 no se ha quitado? No te va a contestar, ¿sabes por qué? Porque le estás preguntando con miedo. Aleluya. ¿Es verdad? Aleluya. ¿Sabes por qué se queda callado Dios? Porque le estás preguntando con miedo. Cuando tú le preguntas, Padre, ¿por qué este COVID no se quita? Y ve en tu corazón credulidad, Él va a conversar contigo. Amén. 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 Pero hay mucho miedo en el mundo y Dios no puede hacer nada cuando hay miedo. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Abraham, en el verso 5, como te decía, en el verso 5, cuando Dios le habló a Abraham, Abraham vio dentro de él mismo el poder de Dios que él demostraba. Cuando Dios le hablaba, cuando le dijo, mira las estrellas, Abraham en su interior veía el poder de esa voz que le hablaba. Amén. Dios le decía, te voy a dar hijos, Gloria a Dios. y Abraham ya tenía los nombres de sus hijos. Era estéril su esposa, ya eran viejitos los dos, pero ella tenía nombres para todos sus hijos. Ya decía en el 2020, CCCPB, va a estar mi hija Maru, mi hija Marlene, mi hija Terry, mi hija Reina, mi hijo Felipe. Ya tenía los nombres tuyos y míos. Amén. Ya tenía el nombre de Tony también, de la hermana de niño, de Berta, de todos, de Brian. Aleluya. Así eres tú cuando Dios te habla. Tú dices, ok, esta mi casa la quiero así. Esta mi tierra la quiero así. Cuando dijo, mira, entonces el verso 7, amén, veamos el verso 7. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es poderoso, hermanos. Amén. 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 Eso es poderoso. Sí, amén. Abraham, en el verso 6 vemos, en el verso 5, a Dios le agradó que Abraham visualizara todo. Amén. En el verso 7 vemos, si ponen el verso 7 por favor de Génesis 15. En el verso 7, Gloria a Dios. fíjate bien, Yo soy. Aleluya. ¿qué hizo Dios? Lo sacó. Conversó con Abraham. Amén. Yo soy. Antes no había hablado con él, solamente le dijo eso. Cuando Abraham le creyó a Dios, Dios siguió conversando con él. Amén. Cuando Abraham le creyó a Dios, Dios siguió conversando con él. Le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esa tierra. Como ya le creyó que iba a tener hijos, ahora Dios siguió conversando. Dijo, este hombre me está creyendo, ahora yo le voy a dar países enteros. Aleluya. No dejes de creerle a Dios. La religión se ha encargado de poner una mente de injusticia y de pecado. El reino de Dios se encarga de ponerte una mente de justicia y de bendición. Tú decides a cuál servir. Amén. Gloria a Dios. Dios nos muestra que tú y yo, a través de la muerte y resurrección de Jesús, somos justos delante de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ahí está, justicia Aleluya. de Dios en él. Aleluya. Amén. Ya no eres pecador, ya no eres pecador, eres justo. Amén. Día a día tenemos que trabajar con nuestra justicia. Amén. Yo soy justo delante de Dios. Amén. La justicia de Dios está en mi vida. Por ahí, acuérdate que tenemos un enemigo que su trabajo es robar, matar y destruir. Jesús tomó la conciencia de pecado y nos dio una conciencia de justicia, para que la conciencia de justicia creamos, con una conciencia de justicia, nosotros tenemos que creer a todo lo que Dios nos dio y a todo lo que Él habla en su palabra. En Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir que la ley no era suficiente. Pero la justicia de Dios es más que suficiente. La ley no era suficiente, pero la justicia de Dios sí. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Jesús dice en Lucas 16:16, desde Moisés y todos los profetas hasta Juan el Bautista, solamente un evangelio se venía anunciando, el evangelio del reino de los cielos.
y la religión lo ha escondido. Así es. Por eso están padeciendo. Amén. Romanos, en el verso 22 de Romanos 3 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia tuya no te la di yo, es por la fe que tú tengas en Jesucristo. Amén. Amén. Quiere decir que yo tengo que trabajar mi fe día a día para vivir una vida justa en la tierra. Yo tengo que trabajar mi fe día a día para que la justicia de Dios esté en mi vida. Amén. Eso es lo que dice el verso 22. Porque es a través de la fe en Jesucristo. Y esto no es solamente para pastores. Esto es para todos los que creen en Él. Aleluya. Amén. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24 dice, siendo justificados, ¿qué fuiste? Fuiste justificado, ¿cuánto? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dentro de la majestad, en Génesis 15, regresemos, dentro de la majestad que Dios le mostró a Abraham, no dijo palabra. Cuando Dios le habló en Génesis 15:5, Abraham no dijo palabra, se quedó pensando, se quedó imaginando. Amén. Se quedó imaginando. Amén. Sí. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que imaginarte, empezar a leer las Escrituras y, wow, la palabra dice que Dios quiere que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga mucha salud. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, ya leí en su palabra y dice que yo tengo, yo soy limpio por su palabra. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Yo soy lleno del poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que está en mí es como un fuego consumador. Que cuando un enemigo viene contra mí, yo me pongo el escudo de la fe y el fuego del Espíritu Santo que está en mí destruye todos los actos del enemigo. Gracias, Señor. Eso es el Evangelio del Reino de Dios. Eso no es religión. Gracias, Señor. Eso es el Evangelio del Reino de Dios. Gloria a tu nombre. Amén. Santo eres. En el verso 8, ya vimos el verso 7, Dios empezó a conversar con Abraham y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte por heredad en esta tierra. Primero le mostró estrellas, ahora le muestra esta tierra. Nota, la tierra no tenía casas, pero Dios dice en Deuteronomio, yo te daré casas llenas de todo bien. Le mostró tierras, pero junto con la justicia de él, iba a darle casas y todo lo que la tierra necesitaba. Abraham le siguió creyendo y siguió conversando con Dios. En el verso 8 le dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? ¿En qué conoceré que te he de heredar? Amén. ¿En qué conoceré? Le preguntó. Fue, como te decía, fue hasta que Dios vio la credulidad en el corazón de Abraham que Dios siguió conversando con Abraham. Siguió la conversación. Dios no puede hablar en un corazón donde hay incredulidad. Anota eso. Estos son principios en los cuales Dios no puede hablar en un corazón que está en esta magnitud. Dios no puede hablar en un corazón donde hay incredulidad o querer obtener de Dios usando otros medios, ya sea medios religiosos, mendigándole a Dios, como aquella viuda que le estaba, en Lucas 18 habla de una viuda que le insistía para que el juez injusto le daba. Así no nosotros venimos, así no es la forma de cómo venir a Dios. No podemos estarle mendigando a Dios, no podemos hacer que Dios sienta lástima para nosotros y entonces nos dé, ni tampoco solamente pedir por misericordia. Esas no son maneras de cómo llegar a Dios. Cómo llegar a Dios es con un corazón lleno de credulidad y de justicia. ¿Okay? Esas actitudes que yo leí enseguida, incredulidad o querer obtener a Dios usando otros medios, o ya sea religioso, mendigándole a Dios o haciendo sentir lástima a Dios, esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Saquemos eso de nosotros. Si es tu voluntad, si tú quieres. No, esa es una actitud de limosnero. Tú no eres limosnero, tú eres un hijo de Dios, hijo de un rey. Amén. Abraham creyó en el poderío del reino que vio en su interior cuando Dios le habló
Él dio el poder interior de su reino y creyó en él. Cuando Dios te habla, tú vienes a CCPB y escuchas el reino de Dios, tú tienes que ver en tu interior el poder del reino de Dios. Sí. Gloria a Dios. Tú tienes que ver en tu interior el poder del reino de Dios. Amén. ¿Están creyendo? Amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero veamos qué dice Génesis 15:9. Cuando ya siguieron dialogando, dijo Abraham: ¿en qué te conoce? ¿En qué voy a conocer que yo te voy a heredar? Y Dios, que es un Dios de pactos, aleluya, es un Dios de convenios, es un Dios que pactó con nuestro padre Abraham. Y le dijo: Abraham, tráeme, dame el mejor animal. Le pidió una vez el mejor animal, le pidió la mejor becerra, la mejor cabra, el mejor carnero, la mejor tórtola y el mejor palomino. Lo mejor de ¿Qué le pidió? Algo que le había dado. Dios no te debe pedir algo que Él no te dé. Así de que no presentemos excusas. Es que no tengo tiempo. Dios te ha dado tiempo y demás. Amén. Aleluya. Amén. Así es. Yo quiero ir, pero no tengo tiempo. No seas mentiroso, porque Dios te dio tiempo y demás. Así es. Aleluya. Dios no te va a pedir algo que Él no te haya dado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí lo estamos viendo. Dios nunca debe pedir algo que no te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Leíamos en la mañana la vida de Sarepta, que no tenía, dijo: mira, muchos cristianos están como esta viuda: Señor, yo no tengo nada. Esa viuda tenía algo y no tenía. Y le dijo el profeta: dámelo a mí primero. Y la mujer se lo dio. Y su casa nunca hubo escasez. Así es de que si tú eres un creyente y dices: ay, no voy al servicio porque no tengo para dar. Sí tienes que dar, sí tienes para dar. Porque Dios no te pide algo que no te ha dado. Amén. Vamos a seguir. Nosotros, si creemos y aceptamos lo que Dios nos dio, somos justos. Si creemos y aceptamos lo que Dios nos dio, somos justos. Si no aceptamos o creemos lo que Dios no nos dio, somos injustos. Amén. 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 Yo con todo mi corazón, de aquí enfrente, le digo a Brian, ven, porque te voy a dar $1,000. Él no va a venir. Porque va a decir: ah, ¿cómo me los va a dar? Córrele. Mira, no se movió, los perdió. Córrele. Oh, my God. ¿Por qué no te moviste, Brian? ¿Ves? No creyó. ¿No creyó? Me los voy a volver atrás, entonces no se los voy a dar. Aquí los había visto para sacarlos de aquí y dárselos, pero no. Usted más cerca. Ah, Usted Dios más a cerca. nosotros y corremos. Too late, Brian. Brian. Así somos muchos cristianos. Dios te dice: te voy a dar. Ay, no, Señor. ¿Cómo voy a pagar los billes de ese casonón? Amén. Amén. No, Gracias, soy Señor. práctica. ¿Cómo voy a pagar el carro nuevo? No, Señor. Ay, no. Estamos nosotros siendo injustos con un regalo que Dios nos dio. Pero cuando ponemos mente de justicia, cuando yo le dije a Brian: te voy a dar $1,000, hubiera corrido aquí, se los da. Porque su mente de justicia está abierta a recibir todo lo que le va a dar. Así tú y yo, la mente de justicia está abierta para recibir todo lo que Dios te dio. Amén. Amén. ¿Ven por qué necesitamos tener una mente de justicia? Sí. Si Dios te dice: vas por un lugar y dices: ¿ves esos muebles tan bonitos? Yo te los doy. Ay, Señor, valen muy caros, ya perdiste. Porque tu mente de justicia te hizo ver la magnitud del precio que tú ibas a pagar. No, Él ya los pagó por ti. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Esa es la mente de justicia. Cuando Dios te dice: ¿ves esa casa? Es tuya. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuándo me vengo a vivir en ella? En 2 meses. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero si te pasa y dices: y mira, esa casa es tuya. Ay, Señor, está muy cara. No me va a alcanzar el cheque para pagar. Ya perdiste. ¿Ves por qué hay tanta pobreza en el mundo? Amén. Porque la gente no le cree a Dios.
Amén. Ay, Señor. ¿Tú crees que en África o en los países donde hay cristianos pobres, Dios los quiere tener así? No. Es que no le han creído a Dios. No nos han enseñado que tienen que tener una mente de justicia. Es bueno ayudarles. Es bueno darles un pez, pero después hay que enseñarlos a pescar. No puedes estar viviendo de que siempre le estés dando un pez. Gracias, Jesús. Amén, amén. Esa es la religión en la que vive, pastor. Es la religión en la que vive, dice el hermano Tony. Amén. Yo también digo. Amén. Así de que tenemos que salir, despejar nuestra mente, poner una mente de justicia. Amén. Exacto. Te lo digo de nuevo, si creemos y aceptamos lo que Dios nos dio, somos justos. Si no aceptamos o creemos lo que Dios nos dio, somos injustos. Jesús nos lo dice claramente, Mateo 6:33, más, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas que son añadiduras. ¿Qué dice Jesús? Primeramente pon una mente de justicia. Primeramente saca toda incredulidad, toda injusticia, y cuando tú tengas una mente de justicia, tú no tienes que afanarte por cosas, las cosas te van a perseguir a ti. Amén. ¿Están creyendo? Amén. Hermanos que están conectados en Facebook, ¿están creyendo? Mándenos un comentario. Amén. Amén. Porque, hermano, hay mucha religión y la religión te pone una mente de injusticia. Es que Dios mandó esto para enseñarnos. No, Dios no manda cosas malas. No. ¿Cuántos han oído, cuántos oímos en la religión que Dios es un fuego consumidor? Que para tú tener fe tienes que pasar por el fuego como el oro. Eso es una mentira del diablo. El fuego de Dios no consume. Sí consume, perdón, pero consume toda atadura del diablo. Solamente. No consume lo de Dios. Cuando esos 3 hombres hebreos fueron arrojados al horno de fuego, el fuego del mundo, el fuego del diablo no los tocó. Pero el fuego de Dios rompió las ataduras con las que los amarraron. Entonces Jesús dice, ustedes no necesitan que un fuego los limpie, ustedes están limpios con mi palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra, no el fuego, no los problemas. Los problemas no hacen fuerte tu fe, las pruebas no hacen fuerte tu fe. Lo que hace fuerte tu fe es la palabra, tener una mente de justicia. Amén. Abraham fue escogido por Dios, lo llamó y le dijo que saliera de su país. Desde el momento que Dios le habló a Abraham, desde ese momento, Abraham decidió creerle a Dios en su corazón. Aleluya. Bueno, pues conocía esa voz. Pero nosotros, mira lo que dice Hebreos 10:38, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Habacuc. Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Tú y yo, ¿cómo vivimos? Por la fe. Acuérdate. Si nosotros no desarrollamos una mente de justicia, no podemos vivir por fe. Porque no vas a vivir creyéndole a Dios. ¿Cómo yo logro una mente de justicia? Creyendo lo que la ley dice. Creyendo lo que mi denominación o mi concilio o la ley dice. Pero cuando yo le creo al poder del reino de Dios, cuando yo le creo al Dios que le creyó a Abraham, cuando yo le creo al Dios que le creyó a Isaac, Jacob, las 12 tribus, José, David, y ahí para adelante, Samuel, todos los profetas, Daniel, los jóvenes hebreos, Jesús y ustedes, entonces ese Dios nos da una mente de justicia y podemos tener las maravillas que ellos, o más cosas que ellos tuvieron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que creerle a Dios. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que ayudó a Abraham a desarrollar la justicia? Su fe. ¿Qué ayudó a Abraham a desarrollar su justicia? Su fe. ¿No? ¿Creer? Creer. Él nomás le creyó a Dios.
Y en cada palabra que Dios le hablaba, él creía y desarrollaba fe. Cada palabra que él creía, desarrollaba fe. Pero si tú crees que las pruebas y luchas se van a dar fe, muchos cristianos están muriendo prematuros, esperando el tiempo de Dios, esperando desarrollar su fe a través de los problemas. Muchos dicen que cuando esta cosa salga, su fe va a ser más fuerte. Pero si las iglesias están cerradas, todos cerraron por pánico, ¿cómo se van a alimentar de los servicios virtuales? En el servicio virtual tú tienes la opción de, ay, voy a tomar un refresco, lo que dijo esa parte el pastor. Mira cómo el diablo juega con la mente de los creyentes y se conforman con servicios virtuales. ¿Aprecias más un servicio virtual o un servicio en vivo? En vivo. En vivo. En vivo. Nunca es igual. Definitivamente. Nos vemos, nos amamos, nos abrazamos virtual. Nunca es igual, hermano. Estamos escuchando palabra de revelación, gloria a Dios. Yo prefiero en ¿Podemos vivo. preguntar? Así le puedo decir. Aquí no te puedes ir a tomar un refresco y dejar, ay, esa parte que está hablando el pastor no me interesa, me voy a ir a tomar un refresco, luego regreso. Ajá. Nadie te está viendo, tú estás solo en el servicio virtual, ahí viéndolo en vivo. Aquí estamos en la presencia Dale del las Señor. ganas, desayunar. Aquí estamos en la presencia de Dios. Amén. Te da hambre, vas y te preparas un sándwich y a lo lejos oyes el servicio virtual. No le interesa. Y el que está atrás de la cámara se está esforzando, pero los que están al otro lado de la cámara están haciendo otra cosa. Pero aquí le damos gracias a Dios por la fe de todos ustedes que desde que se cerraron las iglesias hasta nunca se cerró y hemos visto la gloria de Dios. Claro que obedecimos todas las leyes. Sí. Obedecimos, nunca tuvimos más de 15 o de 10 personas. Amén. Y los fuertes en la fe siempre vinieron y siguen viniendo. Amén. ¿Y cómo está su fe hoy en día después de 2 Más meses? fuerte. Qué bueno. De aquí vamos a salir con castas, edificios. Gloria a Dios. Ese es un carro. Carros y todo. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que creer, hermanos. Así fíjate bien. Ya. ¿Qué fue lo que ayudó a Abraham a desarrollar la justicia? Creer. Creer lo que veía en el exterior o en el interior. Lo que yo En el interior. Porque lo que tú ves en el exterior no te da fe ni te da credulidad. Ve las noticias. Anoche hubo toque de queda en Chicago. Sí. El que saliera lo metían preso a las 9 de la noche. ¿Ah, sí? Hubo toque de queda. Hasta las 6 de la mañana podían salir. Entonces eso da miedo a las personas. Pero cuando tú ves en tu interior lo que Dios pone en ti cuando te habla así como Abraham, lo que ayudó a Abraham a desarrollar la justicia es creer lo que veía en su interior. Lo que te va a ayudar a ti, amado hermano, lo que me va a ayudar a mí es creer lo que hay en mi interior, lo que yo veo en mi interior. Eso me va a ayudar a desarrollar la justicia. Nosotros tenemos que creer lo que vemos en el interior, porque en nuestro interior, ¿sabes qué sale en nuestro interior? El poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. No, tú no puedes ver otra cosa más lo que no es el interior, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Algo bien importante en el tiempo de Abraham, no había leyes contra el pecado contra Abraham. ¿Qué tenía que hacer Abraham? No había ley contra el pecado. Abraham tenía que caminar creyéndole a Dios. No había ley contra el pecado. Tenía que caminar creyéndole a Dios. Nosotros conocimos que había una ley contra el pecado, la ley fue quitada y tenemos que caminar creyéndole a Dios. Tenemos una ley. Y la ley que tenemos es la ley del amor. Ámense unos a los otros y amen a Dios como ustedes mismos. Y amar al prójimo como nosotros mismos. Amén. Nosotros estamos bajo la gracia, no tenemos ley contra el pecado, tenemos la ley de Dios que es la ley del amor. Tenemos que caminar creyendo a Dios porque ya fuimos hechos justos delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que caminar creyéndole a Dios porque ya fuimos hechos justos delante de Él. No nos olvidemos que en el mundo tenemos un enemigo que vino a robar, a matar y destruir. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué hace? A él está interesado
en robar la semilla. Sí. Tú estás aquí tomando notas, escuchando la palabra, está cayendo una semilla en ti y su interés es venir y robar esa semilla. Amén, ¿verdad? Ya la conocemos Eso es su interés. allá afuera. No olvidemos que tenemos en el mundo un enemigo que vino a robar, a matar y destruir. Él le interesa únicamente robar la semilla. ¿Para qué? Para que no dé fruto. Por eso tiene un sistema que le ha funcionado por muchos años. ¿Sabes cuál es el sistema que le ha funcionado por muchos años al enemigo? ¿Saben cuál es el sistema? La religión. El sistema religioso. ¿Cuántos de ustedes oyeron temas así de donde venimos? No. Mucha gente religiosa por el mundo, pocos ciudadanos del reino de Dios. Así como Abraham comenzó y siguió teniendo una relación íntima con Dios, fue el mismo Dios que lo dio para desarrollar la justicia. Tú y yo, cuando tenemos una mente de justicia, solamente oímos de Dios. Y cuando tú escuchas de Dios, vas desarrollando una relación íntima con Dios y te garantizo que ya no te va a dar miedo conversar con Dios. Amén. Si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿cuándo se va a quitar esta pandemia? Pero lo preguntas con miedo, no te va a contestar. Pero si le preguntas con una mente de justicia, va a decir, hijo mío, desde el momento que tú naciste en esta tierra, naciste de nuevo, esa pandemia se murió porque para ti no te iba a infectar. Amén. Gloria a Dios. Pero muchos cristianos viven aterrorizados, pastores infectados, gente infectada. ¿Por qué? Porque el miedo ha logrado que Satanás robe la semilla de la palabra del reino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos bajo la gracia y no tenemos ley contra el pecado, tenemos ley que es la ley de Dios. Amén. Nunca nos olvidemos, hermano, es bien importante que en el mundo tenemos este enemigo que vino a matar, robar y destruir. El único que a él le interesa es robar la semilla para que no dé fruto. Por eso tiene un sistema que le ha funcionado por muchos años, la religión. El enemigo ha logrado robar la semilla de la palabra de Dios para que no esté dando fruto. Los puedes ver en la vida de muchos cristianos aceptando pruebas, luchas, tribulaciones físicas, pobreza, enfermedad y muchas cosas que la religión ha responsabilizado a Dios. Eso es porque el ladrón ha robado la semilla que debió de ser plantada en el corazón de cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Amén. 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 Pero desafortunadamente recibimos mucha religión y poco reino. Pero gloria a Dios que nos ha traído al reino de su amado Hijo. Amén. En Mateo 13:31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mira cómo compara el reino de Dios. ¿Cómo compara el reino de Dios? Como una semilla. Entonces la semilla, que es la palabra de Dios, entre más versos, gloria a Dios, vamos a empezar clase de fundación, entre más versos memorizas, más semillas plantadas en ti. Adiós. Amén. Entre más versos memorizas, mientras vienes, desde que estás viniendo a CSPB, siempre te vas con muchas notas, muchas escrituras, mucha semilla. Esa semilla tiene que ser sembrada. Mira lo que dice el reino de los cielos, no dice la religión. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Que un hombre toma, cada verso es un grano de mostaza. La siembras en el campo y ¿qué sucede? La cual, verso 32 dice, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así tiene que crecer la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Amén. Amén.
Verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos. Fíjate bien, Jesús habla mucho del reino de los cielos. El reino de los cielos, verso 33. O la atmósfera de Dios, verso 33. El reino de los cielos, la atmósfera de Dios es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Anoche estuve leyendo. Cuando yo, mi papá tenía tortillerías en México y a veces el maíz era amarillo o el que ponía el nixtamal le echaba demasiada cal. ¿Saben, verdad que se le echa cal al nixtamal? ¿Cómo sale la masa cuando salía con mucha cal? Amarilla. Amarilla. Lo que hacía mi papá, compraba Royal, le echaba Royal a la masa y la masa se hacía blanca. Una poca de levadura arreglaba la masa. Así es el reino de Dios. Con 2 o 3 versos que tú siembres en tu corazón, va leudando tu masa, Amén. va cambiando tu masa. Amén. Va toda la religión que había, la semilla de la palabra de Dios es como una levadura. Tú le pones y aunque así como la masa para hacer tortillas estaba amarilla, se hizo blanca. Así también, cuando nosotros ponemos la semilla que es como una levadura, toda la religiosidad que hay en nosotros se va saliendo y va entrando en el reino de Dios y va viendo las maravillas de Dios. Amén. Así de fácil. Amén. Verso 34. Todo eso habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. 2 principios fundamentales de nuestra vida de creyente nacido de nuevo. Que no se nos olvide. Con esos 2 principios, llévate esto como una semilla. Esos 2 principios que te voy a decir, llévatelos como una semilla de mostaza en tu corazón y déjalos que crezcan. 2 principios fundamentales. Buscar, 1, y entender, 2, el reino de Dios y lo que la justicia del reino tiene. Cuando nosotros buscamos y entendemos esos principios fundamentales, buscar y entender el reino de Dios y qué el reino de Dios tiene por su justicia, tú vas a ver que el reino de Dios se va a extender dentro de ti como ese árbol que va a hacer muchas ramas, como esa levadura que tu corazón estaba infectado por tanta religiosidad, por tanta religión, pero cuando cayó la semilla del reino de Dios, fue como esa levadura. Ya había leído esa parábola de la levadura, ¿verdad? Sí, anoche estuve leyendo. Y es una ilustración, tiene una ilustración. Los que sabemos de tortillas, la masa amarilla se hace blanca con el royal. ¿Han visto eso o no lo han visto? No sabía, yo sé que era amarillo porque estaba muy No. buen país. Yo fui tortillero. Y en la casa ponían costales de 2, 3 tortillerías de mi papá. Y hacía grandes cantidades de nixtamal. Y cuando a mí me tocaba meter la cosa esa, como que hacen los chicharrones, era una cuchara y sacaba el nixtamal. Y ya me decía mi papá, está muy amarillo, le echaste mucha cal. Y lo lavábamos, pero la masa salía amarilla. Ve a la tienda y compra Royal. Y como tenía una máquina para revolver la masa, ahí le íbamos echando Royal a ver qué cantidad de qué blanca la queríamos, la masa. Así es la levadura. Cuando cae la palabra de Dios, una levadura en ti, aunque tu alma, tu corazón estaba amarillo, se va haciendo blanca. ¿No ves que dice que tus pecados fueran como rojos? Yo los hago blancos como la blanca nieve. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como una levadura, hermanos. Amén. Hasta aquí esta parte, hermanos. Le damos gracias. Gracias a nuestros hermanos que estuvieron conectados. Gracias a nuestra hermana Reina y otros 3 que se conectaron. A Sofía de Labra, nuestra hermana Chuy y otros 3. Angelina Hinojosa, gracias hermana. Griselda Delgado, Chuy Santana, Chuy está, amén. Marco Miranda, hasta California, te mandamos saludos, Marco. Nuestro hermano Manuel Villalobos, El Salvador, los saludamos. Hermanos de Chicago, si gustan venir, recuerden, las iglesias fueron abiertas, tenemos capacidad cada servicio para 25 personas, puedes venir.
hay regularizaciones, pero te invitamos, escucha esta palabra en vivo, no te conformes con servicios virtuales. Amén. Eso no es el propósito de Dios. Dios dijo, vayan y prediquen mi reino. Los bendecimos y los saludamos desde la bella ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Dios les bendiga. Amén. Amén.